mesa de honor a nuestro compañero Julka, quien es el coordinador de este primer reencuentro, y está también en la mesa principal nuestro compañero Carlos Roca Cáceres. También contamos ya en la mesa principal con la compañera Valeria Mesarina Avia. La compañera Valeria Mesarina va a desarrollar el tema informales, emprendedores y frente único. Valeria Mesarina Avia es directora de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas APIC de Gamarra. Sin más preámbulos, iniciamos esta segunda parte con palmas a pista, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Identidad Perú, dirigido por el compañero José Julka, que él muy entusiastamente ha hecho este esfuerzo de reunirnos para hacer una tarea que hace mucho tiempo no hacíamos, ¿no? Volver a las raíces del aprismo, estudiarlos y esbozar una propuesta hacia adelante y de lo que tiene que y cómo debe dirigirse el partido en esta coyuntura política actual. Bueno, lo que a mí me corresponde es tocar el tema del Frente Único. Como ustedes saben, yo soy dirigente dentro de lo que haya, podría denominarlo el Frente Único, ¿no?, de trabajadores manuales e intelectuales. Nosotros somos emprendedores de la zona textil de Gamarra, donde yo tengo la representatividad, y gracias a ello he podido pues entablar amistad, enfoques de trabajo con otras áreas productivas de Lima y del país, ¿no? Porque Gamarra es un centro que irradia pues todo este tema de emprendimiento y en las que otras ramas productivas se nutren también, ¿no? Con algunas modificaciones que nosotros solicitamos al Congreso de la República a través de la legislación, o algunos pedidos o reclamos que hacemos a través de los Ministerios de Trabajo y Producción en lo que concierne a nuestra rama productiva, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, voy a hablar sobre el Frente Único, un poco detallado la historia, como Aya de la Torre, a la hora que organiza su partido, ve pues en Europa los movimientos revolucionarios, tanto en Rusia, ¿no?, como en otros países, como Francia, como Alemania, como el partido chino, que organizan esta estrategia, esta forma de organización política o estrategia de lucha, y trazan el trabajo del Frente Único. ¿Qué cosa es el Frente Único? Es un tipo de estrategia para que los partidos de izquierda logren agrupar a una serie de clases oprimidas que luchaban pues por sus derechos contra el imperialismo. En la revolución bolchevique de Rusia, pues el partido de Lenin, o el Partido Revolucionario de Rusia, el Partido Comunista Ruso, pues organiza a las masas obreras, ¿no es cierto?, y a los campesinos, para que de esta manera ellos, sin ser identificados pues como comunistas, porque ellos tenían sus propios pliegos de reclamo, se adhieran a la revolución. Y bueno, la revolución de Lenin tomar esta forma de un movimiento social, y lo lograron, ¿no? De ahí Aya de la Torre contempla este fenómeno y también contempla el Frente Único con el Partido Nacionalista Chino, que también hace este tipo de alianzas con otros partidos, ¿no?, con el Partido Comunista Chino, ¿no?, y logran pues detener la invasión del extranjero, ¿no? Allá, ok, gracias. Para que sea un partido de masas, ¿no es cierto? Entonces, también tomo el ejemplo del Partido Laboralista Inglés, que en un primer momento fue un partido netamente proletariado, que solamente defendía las causas de los trabajadores. En ese momento, pues, en esos tiempos, Inglaterra pues pasaba por un apogeo industrial, ¿no?,
donde el proletariado pues tenía grandes jornadas de trabajo y con sueldos bastante miserables. Entonces el Partido Obrero organiza el Partido Laborista organiza esta masa y bueno, se nutre de ella para hacer política, ¿no? Y solicitar los cambios necesarios en ese momento. Pero el partido hace un giro, ¿no? Y empieza a sumar a otras clases sociales que también son oprimidas. Identifica a los campesinos, identifica a los estudiantes universitarios, a los profesores y a otros grupos que también están en esta lucha de reivindicaciones por sus justos reclamos, y pues lo vuelve un partido de masas, un partido del pueblo. Aya de la Torre, cuando en el año 24 organiza el Partido Aprista, pues en 1924, pues tiene esta idea de organizar un partido de frente único, pero adaptado a la realidad latinoamericana, ¿no? El APRA es una organización política, un partido que representa y defiende a varias clases sociales que están amenazadas por el mismo peligro, son víctimas de la misma opresión. Aya de la Torre organiza a los obreros, a los estudiantes, a los campesinos, y es este tipo de alianza, ¿no? Obrero-campesina, obrero-estudiantil, ¿no? Para que el partido pues tomara pues un liderazgo de masas. Pero cabe también señalar que he estado leyendo a otros autores y decían pues que la derecha nunca ha querido competir, ¿no? Cuando se les gana, inmediatamente llaman a las Fuerzas Armadas para que dejen el golpe de Estado, y esa fue la práctica, esa fue la diferencia entre los partidos de masas como los nuestros, que han tenido que hacer el esfuerzo de competir, ¿no? De ganar adeptos, de ganar espacios, y los partidos de derecha que siempre han querido mantener el status quo. Pero lamentablemente, pues como bien saben, la oleada de cambios, ¿no? Y la demografía del país se va dando, y estos cambios se fueron dando con la migración, ¿no? Fueron dándose en el año 60, en el año 70, llegó en el pico en los años de 1980 la inmigración, y la conformación de Lima y del Perú fue variando, ¿no? En el tiempo. Cuando se fundó el Partido Aprista Peruano, la demografía era diferente. El 70% de la población peruana vivía en el campo y el 30% vivía en la ciudad, ¿no es cierto? Por eso se da esta alianza obrera campesina, porque era pues, la población mayoritaria, ¿no? Pero posteriormente se iba cambiando pues, la demografía nacional, ¿no? La población iba llegando a la ciudad, por lo tanto ya se iba en otras actividades productivas. Esas actividades productivas eran pues la pequeña empresa, los profesionales, los profesores, los universitarios, y ella también tiene la habilidad de incorporar a toda esta población a su partido, ¿no? A través de una organización a la que él llama pues el Frente Único, el Partido del Pueblo, porque pues todas estas clases tenían demandas sociales. Entonces, Aya de la Torre también no considera a la burguesía fuera de este trabajo de Frente Único. Los considera a ellos aliados del Frente Único, pero sí mantiene una distancia con ellos porque no los incorpora dentro del partido, porque lamentablemente decían que los burgueses, una vez que logran las conquistas, porque los burgueses también, la burguesía peruana también tenía estos conflictos de intereses con el imperialismo, que en ese momento era pues yanqui, ¿no? O sea, los yanquis tenían dominación acá en el Perú y en Latinoamérica, y los burgueses de ese entonces tenían algunos conflictos con ellos, los burgueses peruanos. Entonces, él hace una alianza, ayuda a las demandas de la burguesía nacional para que se empodere, porque las burguesías en los países también son buenas cuando son nacionalistas, cuando se identifican con su país, cuando reinvierten sus ganancias, crean desarrollo. Si no, miremos pues la burguesía americana, ¿no? Que logró pues rápidamente hacer crecer a Estados Unidos, ¿no? En los comienzos del siglo pasado.
Entonces, Haya de la Torre toma este razonamiento que la burguesía también se tiene que incorporar en este frente único, pero como aliado, porque si lo incorporaríamos al partido, entonces dominaría el partido del pueblo, y después, posteriormente, como son todas las relaciones de poder, los poderosos llegan a oprimir a la clase obrera, y nosotros siempre teníamos que salir en defensa de la clase obrera, ¿no? De los trabajadores, de los estudiantes. Entonces, esa fue la lógica de Haya de la Torre con relación al Frente Único. Todas estas lecciones lo he sacado pues del imperialismo y el APRA, ¿no? Haya de la Torre finalmente, al final de sus días, termina con una frase que engloba todo lo que acabo de decir. La lucha por el desarrollo no es la lucha entre las clases sociales, porque él discrepó con la lucha de clases que proponían pues los comunistas, sino de pueblos. La lucha por el desarrollo no es la lucha por las clases sociales, sino de pueblos. Ese es el concepto central del Frente Único. El Estado antiimperialista no es otra cosa que nuestro país busque el desarrollo económico, que nuestra burguesía se empodere, ¿no? Que cree empleo con salarios justos, con tecnología, ¿no? Que las universidades tengan apoyo de estas industrias nacionales. Eso es la búsqueda. En otras palabras, la independencia del Perú, ¿no? Con su propio desarrollo, con su propia burguesía fuerte y nacionalista, para lograr pues el bienestar de todos los peruanos. En ese enfoque yo he hablado un poco de historia, pero quiero hablar sobre el rol actual, ¿no? Del Frente Único, con ahora la nueva forma que está compuesta la clase trabajadora, ¿no? En el Perú, ustedes saben muy bien que el 70% de la población está en la informalidad laboral, ¿no? Y en ese aspecto, nosotros tenemos que trabajar, incorporar a este Frente Único a las asociaciones de ambulantes, a los trabajadores informales, a los microempresarios, a las juntas directivas de los asentamientos humanos que hasta ahora, después de tantos años, más de 5 décadas, en muchos casos, no logran tener su título de propiedad. Los pensionistas, los trabajadores afiliados a los sindicatos, los profesores, los maestros de aula, los estudiantes universitarios, las minorías sexuales, también esa lucha tiene que ser incorporada por el Partido Aprista. Aunque nuestra cultura pues es machista, pero tenemos que entender que esta lucha de las minorías sexuales es justa, ¿no? Ellos necesitan un marco legal para poder desarrollar su vida en común. Las minorías étnicas, los defensores de los derechos humanos, tenemos que organizar y defender el medio ambiente, tenemos que organizar a los peruanos en el exterior, a las organizaciones femeninas, ¿no? Entre ellas las organizaciones también pro familia y las organizaciones sociales, los clubes de leche y los clubes de madre, el vaso de leche y los clubes de madre, que también tienen que ser incorporados dentro de este frente social, que lo fue, pero que nos hemos ido alejando, nos hemos ido distanciando. En mi experiencia personal, compañeros, yo puedo decir que la masa, el país necesita liderazgos que sepan consensuar, que sepan conversar con otros grupos, ¿no? Dirigentes que los ayuden a lograr que sean atendidas sus demandas, a lograr conquistas. Ese es el rol que yo he estado haciendo últimamente, sobre todo en este último año de pandemia, en relación a mi asociación. La verdad es que para mí ha sido una experiencia bastante enriquecedora y he conocido de cerca por qué estamos así en esta situación de informalidad laboral. ¿Por qué en Perú el 70% de la población está en informalidad laboral? Un poco, yo tenía mis PPTs para enseñarle a todos los porcentajes, ¿no?, de las características de las empresas en el Perú, compañeros. Lo voy a explicar un poco, espero que me tomen atención, porque esta es la parte más importante para entender de por qué necesitamos
estar en estas asociaciones donde está el pueblo, donde las demandas del pueblo están vivas y están en constante ebullición. Bueno, las características de las empresas en el Perú. La microempresa de 1 a 10 trabajadores componen el 95.72% del tejido social, del tejido empresarial, perdón. Ellos dan trabajo a 12 millones de personas aproximadamente. La pequeña empresa representa el 3.18%. O sea, que la mayor parte del tejido empresarial en el Perú la componen las microempresas de 1 a 10 trabajadores. Y ahí están los 12 millones de peruanos trabajando de los 17 millones. La pequeña empresa tiene de 11 a 100 trabajadores. Y esta pequeña empresa, de 11 a 100 trabajadores, miren el rango que tiene, ¿no? de amplitud de número de trabajadores, tiene 1.629.000. La mediana y gran empresa tiene alrededor de 1%. Solamente el 1% de las empresas en el Perú son medianas y grandes empresas. Ellas dan trabajo alrededor de 3 millones. Donde actualmente está trabajando las centrales sindicales son en este tamaño de empresas y en el sentido de que hay que llevar a los informales a este espacio de esta central histórica que fue fundada por Arturo Sabroso para que estas demandas laborales sean escuchadas con mayor fuerza por el Ejecutivo. Las centrales sindicales actualmente solamente definen a la clase media, porque es la clase media la que tiene empleo formal, la que está en las instituciones del Estado, y la clase pobre, la clase del pueblo, justamente está en la bodega, en el pequeño taller de la microempresa, o en Villa El Salvador, haciendo también sus temas productivos. Esa gente es la nueva conformación del Frente Único al cual nosotros debemos incorporar. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos la participación de la compañera Valeria Mesarina, expresidente del Congreso, ha sido parlamentario durante varios periodos, economista de profesión, actualmente es presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo y Gestión. Sería extenso enumerar el currículum partidario y profesional de nuestro compañero César Sumaeta y lo dejamos ahí. Es la revolución social de Banco con Libertad. Y ese papel perfectamente la podría haber acometido el compañero presidente García, precisamente por el nivel de liderazgo continental que él tenía y porque tenía un montón de amigos que han sido expresidentes, políticos de todo tipo, ¿no? Ese trabajo nos falta hacer, ¿no? Hay que rehacer de nuevo, ¿no? Con una comisión, una especie de comisión política del más alto vuelo del partido, donde podrían estar, pues en ese tiempo yo pensaba en Lucho Alba y otros grandes líderes del partido, ¿no? Que acompañen a Alba en esa gesta y que dejara a las nuevas generaciones que tomen la conducción del partido aquí en el Perú. Pero indudablemente decir la conducción del partido en el Perú no significa que Carlos Roca le ponga a un jovencito a su costado y ya es el nuevo líder juvenil. Tiene que ser un líder muy competente, muy bien preparado, porque uno se gana galones en el interior del partido, trabajando, produciendo, caminando, pero también estudiando y capacitándose, ¿no? Entonces, ese trabajo en algún momento la vamos a tener que volver a hacer. En segundo lugar, el partido tiene una rica historia. La historia del APRA es la historia política más hermosa
es la historia más rica, donde han salido los políticos más consagrados del país. No solamente por ser buenos políticos, sino también en materia de derechos del pueblo. El APRA es el partido que más conquistas le ha dado al pueblo peruano. Si hoy día revisamos, seguramente nos pasamos toda la tarde, desde la jornada de las 8 horas, pasando por el voto a los analfabetos, el derecho a la mujer, el derecho, los mismos deberes y derechos que tienen los hombres y las mujeres, los jóvenes, para que sean ciudadanos de 21 a 18, porque antes para ser ciudadano había que tener 21 años. Los derechos laborales, bueno, la educación gratuita, y ponle ahí 500 derechos más, la participación de la mujer en la vida política y social, y eso es lo que vemos, esta expresión desde la Carta del 79, ahora uno ve que es una expresión de participación de la mujer en todos campos, ¿no? Compite en el Estado, compite en el sector privado y donde sea, ¿no? Los jóvenes que ahora pueden ser regidores a los 18 años, ¿no? Pueden ser alcaldes a los 25 años, o sea, hay varias leyes muy buenas. Hasta podríamos decir que no hay ley social en el Perú que no tenga el sello o la marca de APRA. No hay ley, ¿no? Y seguramente si tuviéramos célula, ahí estaríamos, porque siempre nuestro papel es a favor de los trabajadores y del pueblo. En fin, antes de entrar en la materia en sí, antes de entrar en sí a las tareas presentes y futuras, a raíz de la pandemia hay una verdad universal. Vivimos una nueva realidad, o otros lo llaman una nueva normalidad. Pero esa nueva normalidad exige revisar no solamente conceptos, sino modelos, cifras, en una serie de temas. Por ejemplo, no se puede seguir midiendo la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad como antes de la pandemia, en todo el mundo. O sea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y Naciones Unidas no nos pueden seguir diciendo que para ser pobre, o mejor dicho, para estar debajo de la línea de pobreza, hay que tener este mínimo de ingresos mensuales. Para ser extremadamente pobre, bajas un poco más. Y el tema de la desigualdad. Entonces, el APRA debe hacer una propuesta seria de cómo se debe medir a partir de ahora la pobreza. Porque yo creo que ahí está el tema. ¿Cómo es posible que nosotros podríamos aceptar que pasar de la pobreza y ya no ser pobre es ganar un equivalente a casi $200 mensuales? ¿Ustedes se imaginan que una familia de padre y madre y 2 hijos podrían vivir? No. Pero eso nos han impuesto. Los organismos internacionales nos han impuesto esa cifra. Entonces todos los economistas, los especialistas, el INEI del Perú, toda la estadística que hace sobre desarrollo, sobre educación, sobre la calidad, sobre la salud, sobre la pobreza y el extrema pobreza, son los que dictan los organismos internacionales. Entonces yo pregunto, en Estados Unidos, ¿cuál es el número para que un estadounidense nacido allá o un migrante que vive en Estados Unidos, cuál es el mínimo que debe ganar para que sea pobre o encima de la pobreza? Es abismalmente muchas cifras más allá de lo que se vive para los países de América Latina. ¿Qué les parece si el APRA, por ejemplo, lanza un número o una cifra por decir, pasa de ser pobre aquel ciudadano, aquel trabajador que gane al equivalente, por decir, a $500 mensuales? Una cifra. ¿Cuánto es $500 mensuales hoy día?
Bueno, o 2000, ¿no? O sea, de esa base partir hacia arriba. Porque es muy frágil la cifra de menos $200. Porque viene una crisis política con sus consecuencias económicas y sociales, inmediatamente regresa a su estadio anterior, se vuelve de nuevo pobre. Por eso es que con la pandemia trajimos la caída de la pobreza de 48 hasta casi 20, y con la pandemia hasta por un rebote estadístico ya está llegando al 35%. La pregunta es, casi estamos regresando poco a poco al estadio de hace 15 o 20 años. ¿Y por qué? Porque es muy vulnerable la cifra que ponemos para estar satisfechos los políticos y el presidente. Mire, hemos bajado la pobreza tanto, pero ¿en base a qué? En base a que una familia gane $200 mensuales o 190. Eso nosotros no podemos seguir avalando de ninguna manera. ¿Es posible medir de nuevo, o sea, revisar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso tiene que ser el papel de la diplomacia peruana en el futuro, en la OEA, en Naciones Unidas, de nuestros gobernadores que van al Banco Mundial, al Banco Interamericano, al Fondo Monetario Internacional. A ver, dime, compañera, en Gamarra, por ejemplo, ¿cuánto sería el ingreso mínimo para que una familia pueda vivir decentemente? Yo creo que... $1.000. Imagínate, $1.000, ¿cuánto es? Estamos hablando de 4.000 soles. Pero ayudando a lo que tú estás diciendo, yo estuve revisando el día de ayer las cifras del INEI, si habían muerto o bajado el número de empresas o había aumentado. Sucede que para el 2020, en correlación al 2019, o sea, todo el 2020 con todos cerrados, dicen que ha crecido el número de empresas a 1.8 con relación al año anterior. O sea, el INEI está dando cifras equivocadas. Claro, el INEI te dice cuántas empresas más se han creado, pero lo que no te dice es cuántas empresas han quebrado. ¿Entiendes? Y de hecho, pues han quebrado miles. Solo en el sector turismo han quebrado 70.000 de 150.000. 70.000 empresas del sector turismo han quebrado. O sea, esa es una idea, Carlos, Jorge y los compañeros Aculca, compañeros que están exponiendo acá, Cocoli, ¿no? A todos los compañeros que están exponiendo acá. Ese es un tema, yo creo que no necesita que el partido vuelva a hacer lo que ha sido para empezar a hablar en la opinión pública de este tema. Tenemos que ganar la oportunidad que el APRA lanza, ¿no?, una nueva idea de cómo se debe medir la pobreza en el Perú y en América Latina. Porque las cifras de los organismos internacionales valen para todo el mundo. Pero en algunos países no les hacen caso. Porque saben, pues, imagínense en Corea del Sur, en Singapur. Usted te imagina, dice, usted ha dejado de ser pobre porque ya gana más de $200 mensuales. La gente se ríe, ¿no? Se ríe, es la verdad, ¿no? Ese es un tema. Un segundo tema, Carlos y compañeros, es a raíz de este debate que exige el Perú Libre de querer quedarse en el poder para siempre. Yo más que tomar el poder para siempre, podríamos añadirle un término que se llama conquista, ¿no? Porque una cosa es colonizar los pueblos y otra cosa es la conquista. Y cuando tú conquistas a los pueblos, te vas y lo quitas todo y te quedas ahí hasta el día que te saquen, ¿no? Los españoles han venido acá y se han quedado 300 años. Claro, han traído una serie de cosas. El sombrero de Castillo, por ejemplo, ¿no? O sea, pero lo cierto que eso es muy diferente cuando un país imperialista va y coloniza a un pueblo. Le enseña a vivir, le enseña a producir, le enseña a progresar, le forma, le educa. Entonces, los comunistas soterradamente hablan, nosotros queremos el poder, es conquistar el país, porque tú cuando ya tienes el poder, ya tienes el país completo en tu mano y puedes hacer lo que quieras.
Entonces la pregunta es, ¿y por qué dicen ellos? Porque no debe interrumpirse el proceso revolucionario para llegar a lo que ellos llaman el Estado socialista comunista. Pues bien, ¿y qué hacemos los demócratas? Hacemos 5 años de buen gobierno y viene un humano y paraliza el país o empieza a enfriar todo porque no le gusta el sector privado. Si usted ve, 10 años son 10 años perdidos desde Ollanta. Todas las cifras comienzan a bajar lentamente. Todo, absolutamente, desde que las cifras estaban en la zona. Entonces yo me animo a decir, el APRA cree en la democracia representativa, porque ese camino hemos escogido para llegar al estadio de la justicia social de paz con libertad, el sueño superior, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo nos acomodamos para que tampoco se interrumpa el proceso de desarrollo de las políticas que ejecuta el APRA para que finalmente lleguemos a ese estadio? Tendríamos que preparar un partido que gane sucesivamente todas las elecciones políticas. Cada 5 años tendría que estar una crisis de poder. Tendría que haber relevo. Claro, hay alternancia en el poder, dice la Constitución, pero no necesariamente en la realidad se puede producir, porque ese partido puede seguir ganando con otros candidatos, que es más o menos la idea, porque en el partido también tiene que haber alternancia. Ese es otro tema que hay que revisar. Un tercer tema. Los regímenes cerrados, los regímenes comunistas, tienen protección, seguridad y garantía. Aquel que quiera tocar hasta con el pétalo de una rosa a un régimen comunista, ¿cuál es la respuesta de los que cuidan ese régimen? La muerte. Te matan, así de simple. No es que te meten a la cárcel, te matan. La pregunta es, ¿la democracia quién le defiende como sistema? ¿Cómo garantizamos que la democracia no sea tocada? ¿Cómo garantizamos que cada cierto tiempo aparezca una idea que esta democracia no sirve y abajo todo? Ni siquiera hablan de la idea de mejorar esta democracia, sino de traerse abajo y ponerle un modelo en su reemplazo. Entonces yo digo, por ahora, como andamos por las calles diciendo que el APRA es la garantía de la defensa de la democracia, el partido se debería convertir en el guardián de cuidar siempre el sistema democrático, estemos o no estemos en el poder. Aquel o aquella que ose tocarle con un pétalo de rosa a la democracia, y yo no digo no mejorarlo, el APRA tenía que poner los millones de personas en las calles para retirarle a aquel que intenta tocar el sistema democrático, porque queremos vivir en democracia y en un mundo de libertades para que todo el mundo se desarrolle. Ese es otro punto, por ejemplo, de debate, ¿no? Ahí está el tercero, ¿no? Otro tema es el régimen presidencial, que en la Asamblea Constituyente del 79 también se discutió en la comisión principal. Yo no sé, con lo que ahora la dinámica de la política es más intensa. No solamente hay políticos activos, sino hay una prensa política muy activa. Y con un video, un audio, se puede traer abajo al presidente de la República. O lo baja 10 puntos. Mira lo que está sufriendo en el mismísimo Estados Unidos John Biden. Está en 37% de popularidad. Nunca un presidente de Estados Unidos está en sus niveles. Siempre los presidentes están en 40, 45, o por lo menos le acompañan los electores del partido. Y en América Latina, mi impresión es que el régimen presidencial ya no da más. O sea, ya no da más. O nos vamos a un régimen donde realmente haya equilibrio de poderes entre el poder del presidente y el parlamento, o vamos a un régimen parlamentario donde del parlamento sale el poder
Pero del Parlamento sale el poder, salen los ministros parlamentarios y el gobernante. Bien difícil que quieran disolver el Congreso, ¿no? Porque sale de ese Congreso el poder político, ¿no? Sale del Congreso el poder político. Bueno, ese es un sistema que es el inglés, el español, ¿no? En España estuvieron casi un año haciendo elecciones parlamentarias hasta juntar votos de un lado para hacer una mayoría. Y además las crisis se acaban muy rápido, porque la nueva mayoría se puede cambiar de la noche a la mañana, cambian al gobernante y no están acá como la prensa que dice, no, ¿cómo puede traerse al presidente abajo? Estamos en crisis económica, la pandemia, Vizcarra se tiene que quedar la pandemia. Vizcarra estaba más tiempo en su despacho discutiendo con Karen Roca. Y Miriam, sus problemas personales con la gente, mientras la gente se moría en las calles. Si usted revisa las horas de audio sobre esas charlas de Vizcarra, son un montón de tiempo. Usando el despacho presidencial, que es sagrado, para discutir con tu persona, ¿no? Entonces, ese también es un debate que tiene que abrirse al interior del partido. Si nosotros seguimos avalando el régimen presidencial, claro, lo que pasa es que cuando hicieron la Carta del 79, el artículo 118 le da un amplio poder al presidente de la República, y resulta que ese artículo y sus incisos no lo tocó ni una coma, porque ahí está el poder, pues, el poder absoluto. Y eso se hizo, y Carlos debe saber, porque soñábamos que el presidente de la República en los 80 iba a ser Aya de la Torre. Por eso todos los poderes para Aya, todo el poder para Víctor Raúl. Y si usted lee los 19 o 23 incisos del artículo 18, ahí está el poder del país. No está en que el voto de confianza o que de censura, ahí está el poder real. Ahí está el poder real. Además, al gobernante en un régimen parlamentario le obliga a tener bancada para que, producto del entendimiento, te puedas poner de acuerdo con otras bancadas o haces alianzas políticas o alianzas de gobierno. ¿Qué es eso? Me eligen presidente por un partido y dicen, no, yo no voy a gobernar con el Congreso, voy a gobernar con el pueblo, con las encuestadoras y los medios de comunicación. ¿Y partido? Chao. No. Vizcarra nunca se le debe haber permitido, él no quería tener bancada precisamente para hacer lo que hizo. El presidente tiene que tener su bancada para que sea un gobernante serio, para que canalice a través de su bancada lo que él quiere por el país. Y su bancada no tiene mayoría, que haga su mayoría, pues. Que haga alianzas de gobierno para darle más estabilidad al país y no estar en eso. Quiero también titularme de politólogo, pero no voy a la universidad donde dan ese título. Todo el mundo es politólogo hoy día. Sale... No, hay opinólogos y politólogos. Hay analistas políticos, politólogos y opinólogos. Fernando Tuesta se pone politólogo. Yo le digo, oye, ¿y dónde has estudiado? ¿Dónde están dando ese título? Porque yo también quiero eso, ¿no? Porque yo sí soy político. Porque esa es la verdad. ¿Quiénes hacen el fútbol, compañero? Los futbolistas, ¿no? ¿Quiénes hacen el básquet? Los basquetbolistas. ¿Quiénes hacen el vóley? ¿Quiénes hacen el tenis? ¿Quiénes hacen la política? ¿Hay políticos en el Perú? No hay, pues. Por eso la política está así. Porque la política la hacen los políticos. Y como no hay políticos formados, preparados, por eso está la política en el Perú así. Los medios se han arrinconado a los verdaderos políticos. Y acá lo que tienen. Todo esto es producto de ellos. Han golpeado a los políticos de la peor manera. Y a los partidos. La política lo hacen los políticos, igual que el fútbol lo hacen los futbolistas, igual que el tenis lo hacen los tenistas. Entonces la política en el Perú está así, porque no están los políticos en el escenario donde deben estar. Y hay que formar a los políticos. Pues,
Castillo, es cierto, tiene una formación sindical, es político, pero no conoce el Estado. Ese es su drama, más allá de las intenciones que tiene. Y en consecuencia, cuando se debatía la cuestión de confianza estos días, la ley de desarrollo constitucional para definir la confianza, y decían no, se rompió el equilibrio de poderes, ahora el Congreso tiene más poder que el presidente de la República. Entonces, si le dejan la cancha libre, el presidente puede disolver en cualquier momento. Se rompe el equilibrio de poder porque el presidente puede disolver por cualquier cosa al Parlamento. Hay voces que dicen que el Congreso no se debe disolver nunca. ¿Y cuál es el argumento? Para obligar al gobernante a concertar con el Congreso, para obligar al gobernante a tener su bancada, para obligar al gobernante, va, sienta su posición el 28 de julio, va a su primer ministro y se entiende. La reforma de la justicia en Suecia duró 40 años. 40 años de implementación. No es que mañana sacas una ley y mañana los jueces y los fiscales son pues son mapados. Todo es un proceso. Chile, para hacer sus reformas políticas, también estuvo la Bachelet negociando 2 años en el Congreso, pero no la terminó, porque ya vino todo esto y terminó en la revuelta. Y la constitución que están haciendo ya pues es tremenda. Realmente es un honor. Entonces, estos temas, estos 4 puntos, compañero, yo los pongo ahí porque es necesario ponernos a revisar en medio de nuestros problemas partidarios, de nuestras diferencias. Hay temas que son cruciales para el país y que nosotros tenemos que enfrentar. Siempre el APRA no solamente ha sido una cantera de buenos políticos, una trinchera para defender los derechos, sino siempre el APRA fue una cantera de las ideas más importantes del Perú. Siempre el APRA ha tenido en todos los campos, en el campo económico, en el campo social, en el campo político, siempre hemos marcado lo que se dice la agenda política del país. Entonces, volvamos a eso, volvamos a hacer debates serios sobre temas de fondo. Bueno, ahora me voy al tema. ¿Hay proyector como yo? Superior del partido en el árbol. Cuando Víctor Raúl decía, haremos del Perú un país piloto de la América Latina. Aquí vamos a hacer la primera revolución social de paz con libertad. Después para que se replique en el resto del país. Pero esto era el espejo. Un país piloto de la América Latina. Entonces, ¿cuál es el propósito, el sueño, el objetivo? Pónganle lo que quieran, superior del partido. Una democracia con justicia social, de paz con libertad, pero de alta calidad. Porque la democracia también se mide. Ahora se estandariza la democracia. ¿A qué nivel? Democracias de baja intensidad, democracias de mediana intensidad, democracias donde funciona todo bien, ¿no? Pero nosotros aspiramos a que nuestra democracia y la justicia social que soñamos de aquí a 20, 30 o 40 años sea de alta calidad. ¿Qué significa eso? Educación de alta calidad, salud de alta calidad, pensiones dignas para los trabajadores, empleo digno donde se respete el derecho de los trabajadores y el ambiente, y ahí podemos poner varias cosas. Entonces, ¿a dónde voy? Tenemos que discutir un piso de estado de bienestar. ¿Cuál es el piso del estado de bienestar que puede dar el APRA? O sea, como se dice, el primer escalón de la escalera, ¿de dónde partimos? ¿Qué cosa no le debe faltar a ninguno de los 32 millones de peruanos? Ese se llama el estado de bienestar mínimo, un piso, en salud, en educación, en seguridad universal. Bueno, póngale varios indicadores ahí. Nosotros tenemos que lanzar una idea. Señores, el estado de bienestar mínimo que necesita el país es este.
Ahí no hay diferencias para los 32 o 33 que vamos a hacer. Esa discusión es posible, sí, hay bastante y abundante material para fijarnos en una posición y no estamos discutiendo solamente rodeado nuestro debate del tema de pobreza, la extrema pobreza, la desigualdad, la oportunidad, el emprendimiento. Y no sé, el emprendimiento es un término de caviar, por si acaso. Los rojos nos paran metiendo con los términos. Usted dice empresario, punto. Nada de emprendimiento. ¿No? Ellos ahora ya no hablan de hay que hacer una lectura de las cosas, sino la narrativa. Término caviar, que viene de la escuela de Frankfurt, ¿ya? De Gramsci, te van ganando la mente, ¿ya? Gracias, como Carlos Roca. Pero Carlito no está, Carlos está a la extrema izquierda de mí está. Ya te imaginas, yo soy de izquierda, Carlos pues está a la extrema izquierda. Ah, gracias, claro, exactamente, él es graciano, ¿no? Entonces, el propósito superior, el sueño nuestro, nuestro, no vayamos por acá, por todos los caminos que nos conducen a Roma, es darle a este país una democracia con justicia social de pan y libertad de alta calidad. Los alemanes cada 10 años reforman todo, reforman la salud, porque ya todo está viejo, ya todo está fuera de la tecnología y de la ciencia. Cada 10 años reforman la salud, reforman la educación, reforman todo. O sea, se van poniendo a nivel cómo avanza el mundo. Pero aquí solamente hablamos de reformas, más 40 años que vamos discutiendo de reforma y nunca acabamos la reforma y nunca iniciamos. Sobre esta base, ¿cuáles son las tareas presentes? Lo he tratado de ajustar a lo mínimo. ¿Qué debemos hacer ahora, hoy día? Estamos haciendo, pero hay que apuntalarnos. La reinscripción del partido es crucial, condición sine qua non para participar en los procesos electorales, mas no para dejar de hacer política. El APRA puede seguir haciendo política sin participar en procesos electorales, ¿o no, Carlos? ¿Cuántos años nos han sacado de la ley y de la Constitución? ¿No? Y hemos estado en política 30, 40 años sin participar en nada. Pero no porque no querían participar, sino no dejaban participar. Estaba vetado el APRA, vetado ahí la toca, ¿no? Entonces hay que reinscribir el partido porque hay que participar en los procesos electorales normales. Vienen las regionales y municipales en octubre del año que viene, y de ahí las presidenciales en 2026, y el 26 también, en octubre, ese mismo año, de nuevo elecciones regionales y municipales, el periodo es cada 4 años. Segundo, defensa de la democracia. Yo creo que el partido en eso está, ¿no? Independientemente de nuestras posiciones, si la oposición a Castillo debe ser más intensa, más dura, o más mediana, o más moderada, lo cierto es que en medio de todo eso hay un globo. Hay que defender el sistema democrático. ¿Cómo le va a ir a Castillo? No sé, durará 5 años, no sé si durará más allá de diciembre, en fin. Pero encima de Castillo, encima del Congreso, encima de las instituciones está el sistema democrático. ¿Que hay que mejorarlo? No tenga la menor duda. Ya he puesto algunos apuntes sobre eso. Inclusive hay varios puntos de la Constitución que se pueden ir reformando para mejorar la calidad de nuestra democracia, la calidad de la distribución de la riqueza, ¿no? La calidad del empleo y también nuestras relaciones con las multinacionales. El famoso dicho de Gaia que decía: el problema no es el capital, sino cómo negocias con el capital. He ahí la gran cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Que tú sepas sacarle la mejor tajada al capital, al pueblo, ¿no? Que un poco se han ido moderando ellos, ¿no? Eso decía, de vez en cuando dice Cerro, pero yo tampoco lo creo, tampoco a Cerro. Tercero, hay que reaperturar todos los locales del partido a nivel nacional. Ya no puede ser
un pretexto que por el COVID no se abre el partido. Y yo sé que en muchos lugares del país, todo lo que hemos visitado, no solamente Lima da servicios en sus locales del partido, servicios de peluquería, el centro dental, el centro médico, en varios lugares del país también hay servicios que del partido, hay servicios de talleres y todo tipo de cosas. Hay que abrir y que vuelvan a funcionar todos los locales del partido. O sea, todas las casas del pueblo, ¿no? Y sus correspondientes servicios. Y cuarto, elegir a las nuevas autoridades del partido, que está, yo creo, entrampado ese tema. Pero ahí veo que Jorge y Mauricio parece que han llegado a algún nivel de entendimiento, donde de vez en cuando se desatan, desatan. El verbo atar y el verbo desatar. Pero bueno, pero finalmente ese tema tiene que tener solución. El APRA no puede andar sin dirigencia. Ya no quiero hablar del compañero secretario general que está de candidato en Trujillo, porque es perder el tiempo y la tarde y la alegría de ustedes. Ya no es, felizmente ya no es. Esas son las tareas presentes. Las tareas futuras. ¿Cuáles son las tareas futuras? Son 20, pero yo me he puesto en 4 precisamente por tiempo. El compañero está con su reloj y su celular allá. Modernizar la organización del partido. O sea, la organización del partido ya es como una empresa re vieja y chatarra del siglo XIX. Hay que modernizar nuestro partido. Y para eso hay que estudiar todos aquellos partidos exitosos que han tenido en el mundo, modernizando su organización. Hay varios buenos ejemplos que podemos tomar, especialmente de los países de Europa Occidental, cómo han ido modernizando sus partidos, ¿no? Desde el punto de vista organizativo. Segundo, tenés una afrenta por si acaso. También tenemos que desarrollar un nuevo programa político para el país. Eso no significa descartar todas las ideas que tenemos sobre las bases fundamentales de nuestra ideología. Nosotros necesitamos un programa actualizado para lanzar al país, para ofrecer al país, ¿no? Y en eso seguramente los que saben más de gestión pública nos van a poder ayudar. Es mejorar y desarrollar un excelente programa. Yo creo que estamos en condiciones de armar una cosa muy buena, porque no tanto nos gana el tiempo para eso. Tercero, esto tiene que regresar. Hay que regresar a que sea permanente, constante y sostenido la formación y capacitación. El APRA es el partido que ha tenido siempre el mejor capital humano, político y técnico. O sea, el APRA no solamente forma políticos, también forma técnicos. Y hoy, según la nueva dinámica, hay una nueva carrera que se llama la tecnopolítica. O sea, tienen que saber de la técnica y la política. Y están comenzando a salir unos libros preciosos a raíz de los grandes lobbies que hacen en el Congreso americano y en la Casa Blanca para que no le engañen al presidente. Están saliendo unos libros: física para presidentes, química para presidentes, para que el presidente sepa de todo, porque detrás de un consejero que es no solo PhD, sino post-PhD, puede estar una multinacional, un laboratorio queriendo empujar que le apoyen o le aprueben una vacuna, donde de por medio, pues ahí ya saben, no hay millones sino billones de dólares, ¿no? Entonces el presidente tiene que saber de todo. No es una disculpa que el presidente no tiene que saber para estar los ministros, no, señor. El presidente tiene que saber. Bueno, pues de castigo pues no hablemos. Entonces, nosotros siempre hemos demostrado eso. Los debates en el Congreso y donde hemos estado, no solamente nos hemos irrogado de nuestra validez política, sino
de ponerle sustento técnico a nuestras ofertas políticas. El artista siempre se forma así. Y entonces esto hay que tener la escuela, no sé, hay que estarle ahí, porque es la forma de tener un conjunto de cuadros en todo el país. Precisamente para lo que dice Benedicto Jiménez, el único que le puede derrotar ideológica y políticamente a Cenderos es el APRA, porque el resto del partido no tiene nada. No tienen nada, sencillamente no tienen nada. Y por último, compañero, insertarse nuevamente en el tejido social. Yo sé que estamos en algunos sindicatos, la CTP, en fin, las pymes, pero qué ideal de nuevo sería insertarnos en todo. Un tiempo el APRA tenía en su poder todos los colegios profesionales, todos los colegios profesionales, la mitad de los sindicatos del país, la mitad de las comunidades campesinas, las universidades, la mitad la manejaban los comunistas, la mitad estaba controlado por nosotros. Entonces tenemos que regresar a reinsertarnos con un trabajo intenso, pero para esto se exige mucho compromiso, como la política es compromiso. La política, la gente pues que no entiende de la actividad política cree que los políticos o cuando están en el parlamento van a sentarse o aparecen en el micro de una radio o en un CD de televisión, creen que el político no está haciendo nada. La política es la actividad, si hablamos de mercado, con mayor incertidumbre para la vida de ese hombre o de esa mujer. Y peor en países como el Perú, donde la política se mueve con un grado de inestabilidad increíble. Entonces la gente no piensa que el político también tiene familia, tiene hijos, tiene sobrinos, tiene nietos, tiene todo, porque no debe comer el político, ¿no? Entonces meterse a la política y no tener horario, no hay 8 horas de trabajo para el político. El político son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses, los 365 días del año. Es el horario de trabajo de los políticos. Porque hasta domingo los compañeros te llaman. Hasta domingo la gente requiere un servicio, un favor, una opinión. Esa es la política, es un apostolado. Es un apostolado. Bien, todo esto, compañeros, exige mucha fe, mucha unión, mucha disciplina y mucha acción. Muchas gracias, compañeros. Ya desarrollaba el tema tareas presentes y futuras del APRA, con fe, unión, disciplina y acción. Compañeros, estamos ya a 16 horas con 30 minutos en esta maratónica jornada. Compañeros, los felicito por su resistencia en este ejercicio. Compañeros, en bien del partido, les anuncio qué es lo que viene inmediatamente. Le corresponde la última disertación al compañero Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Después del compañero Juan Carlos, el compañero Carlos Roca, quien ha sido nuestro principal panelista el día de hoy, hará una síntesis de estas 3 últimas presentaciones de la tarde, luego de lo cual vamos a también recibir, como no, el saludo de nuestro compañero Jorge del Castillo, para que finalmente el compañero Luciano Ponce realice la clausura correspondiente de este primer encuentro de la formación. Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, conocido como Poli. Oye, el micro. El compañero va a desarrollar el tema Parlamento Únicamente Funcional, Congreso Económico. Juan Carlos Sánchez Montes de Oca es economista, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Ciencia en Agronegocios de la Universidad Agraria La Molina, director de aquella recordada
periódico aprista El Caminante, heredado de un gran compañero también, compañero Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Adelante. Gracias por la presentación, gracias Carlos por la invitación, gracias Julka. La verdad que es una tarde importante y un tema, identidad que dije José, se llama reafirmación aprista, ¿no? Y creo que en esta circunstancia, en esta circunstancia el tema de la reafirmación aprista es muy difícil, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos complicadísimos para el APRA, ¿no? Hablamos de una reafirmación aprista en un momento en que no tenemos inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. El partido hoy día no figura como una organización política y eso creo que es importante señalarlo, y eso es responsabilidad de quienes han conducido y dirigido el partido en los últimos años. Y creo que eso, decirlo, no afecta absolutamente a nadie, simplemente estamos expresando la verdad, porque eso es lo que estamos viendo. Un partido que en los últimos tiempos se ha convertido en un partido silente, que no tiene pronunciamientos, que no dice nada, que no marca derrotero en el país. Un partido que ha dejado de ser lo que era, un partido de izquierda, un partido revolucionario, un partido antiimperialista. Nos hemos vuelto un partido totalmente conservador, derechista. Y decirlo no afecta a nadie, simplemente decimos lo que vemos, lo que sentimos, lo que apreciamos en este momento del APRA. Hemos perdido lo que se llama la conducción y dirección política en el país. El APRA no existe, esa es una realidad. No tenemos una propuesta política para el país. Nos sumamos a propuestas conservadoras y reaccionarias. Apostamos por la Constitución de 1993. Lo felicitan en los mítines al hijo de Gerson porque está defendiendo la Constitución de 1993. En nuestras redes sociales del APRA, ¿quiénes son los grandes ponentes? Gente que no es del Partido Aprista Peruano. Y eso es real. Nosotros no estamos mintiendo cuando decimos esto. La confusión es tal porque no hay conducción ni dirección política en este momento en el partido. Tenemos 2 comisiones de reinscripción, tenemos un personero que ha defendido a Keiko Fujimori y nadie dice absolutamente nada, todos silentes. ¿Cómo puede ser posible que el APRA pueda mantener avante en este momento? ¿Cómo puede ser posible y que hagan un silencio total? Que tengamos un secretario general que está postulando por otro movimiento político. Eso es inadmisible en el APRA, es vomitivo. Y eso es lo que tenemos que decir, o sea, ¿de qué nos sirve reafirmar el aprismo bajo la misma lógica, bajo la misma conducción política? No podemos seguir en un partido donde quieren llevar a cabo el proceso de inscribirlo aquellos que nos han llevado al fracaso, porque son ellos los que no pudieron inscribir una lista congresal ni presidencial y se aferran al cargo. ¿O estamos mintiendo acaso? En lo absoluto, estamos describiendo una realidad y eso depende de la militancia del partido. Y cuando nosotros decimos que el APRA tiene que renovarse, sí se tiene que renovar. El APRA tiene una oportunidad, siempre y cuando desarrolle una renovación total y una propuesta programática para el siglo XXI. Sin propuesta programática para el siglo XXI no hay futuro, porque ahorita lo que hay es conducción. Nosotros el año pasado iniciamos un trabajo muy interesante y muy importante que fue el encuentro programático, en el cual hemos ratificado algunos puntos que son vitales, como por ejemplo que el APRA es un partido de izquierda revolucionario, porque ya no puedes decir revolucionario en el APRA, somos de izquierda, dice. Que somos un partido antiimperialista, tampoco es un tema que se puede discutir hoy día en el APRA. Hoy el APRA no, esos temas son tabú, esos son temas que no se deben discutir. Hoy día estamos peleando con un gobierno, ¿no es cierto?, que lo combatimos por sus ideas, lo cual a mí me parece la cosa más bochornosa ante la historia, que el APRA persiga a un gobierno por sus ideas. Persigámoslo, combatámoslo, pero por su acción, por su gestión, porque no puede ser posible que al APRA, que lo persiguieron toda la vida por sus ideas, nosotros caigamos en esos errores. Es un error político brutal. Y hay que considerar algunos aspectos que me parecen fundamentales. Este es un gobierno débil, no es un gobierno fuerte, no tiene control del Congreso de la República, y hay que decirlo, no tiene la Comisión de Educación que para ellos era vital, le acaban de cesar 2 ministros,
Y lo que más parece ser que el APRA se está prestando un juego de defender intereses monopólicos y oligopólicos hoy día en el Perú. El APRA es un partido del statu quo. Ya estamos indicados por los analistas políticos como Tafur como un partido de derecha. Así nos visualizan. Es más, en Wikipedia, que no es una gran fuente de consulta, ¿no? Pero el APRA está conceptualizado como un partido de derecha. Ya no hablan que son un partido de izquierda, revolucionario. Y entonces cuando yo le pregunté a Mesarina sobre el tema qué hacer con respecto al Frente Único, ¿no es cierto?, el sector informal, ¿cuál es la propuesta del APRA con respecto a estos temas? No tenemos. Y hoy día ese se representa el 70% del país y el APRA está muda. No tenemos un planteamiento concreto en lo absoluto, no tenemos un plan de gobierno, no tenemos una propuesta programática, no tenemos absolutamente nada. Y las marchas, ¿y qué marcha vamos? ¿Con Gersi? ¿Hacer furgones de cola en la derecha? Ese es el futuro del APRA. Ese es el camino que hemos escogido para el APRA, el partido donde hay en la torre, el partido revolucionario, el partido hoy día que profesamente lo tiene encerrado. Porque esa es una política dada en el partido. Y acuérdense la declaración de González Posada, en pleno proceso electoral, cuando estaba la candidata Keiko Fujimori, dijo: abriremos los locales del partido y pondremos a disposición de Keiko los personeros del APRA. Y esos son datos ciertos. Ahí están sus grabaciones. O sea, ¿qué cosa es el APRA hoy día en pleno siglo XXI? Yo he venido a hablar un tema del Parlamento Unicameral Funcional, que es un tema doctrinario, pero creo que en esta tribuna de reafirmación aprista, yo creo que teníamos que decir estas cosas. Porque el APRA ha perdido todos sus horizontes, ya no tiene objetivos políticos. ¿Dónde está la defensa de las mayorías nacionales? ¿Qué estamos defendiendo como organización política hoy del APRA? ¿Dónde están los pequeños empresarios en el APRA? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde están? No hay nada. Es un cascarón que sirve simplemente como un instrumento para el que utilicen el partido para simplemente defender intereses personales y particulares. Eso es el APRA hoy día. Y por eso nosotros tenemos que ratificar una posición clara. Debemos exigir un encuentro programático, un congreso ideológico, no elecciones, porque ya hemos visto estas vergüenzas de congresos que hemos tenido, que no se ha hablado ni un minuto sobre temas políticos. No se ha dicho absolutamente nada sobre la realidad nacional. Hemos tenido supuestamente un gobierno exitoso en gestión, por supuesto, hizo 156.000 obras, y eso nadie lo va a negar. ¿Y dónde está ese correlato en el Partido Aprista Peruano? ¿Dónde están esos miles de apristas que deberían haber en el partido por ese brillante gobierno que se hizo en términos de gestión pública? No hay, porque se gobernó sin el partido. En aquella oportunidad, pues en pleno gobierno aprista, estamos mintiendo, no estaba el local de Alfonso Ugarte cerrado y con llave, con las luces apagadas, porque no querían presión de la militancia del Partido Aprista Peruano. No, cerrado estaba, y con las luces apagadas, y en ese tiempo estaba el secretario general Mauricio Mulder, y que cumplió a cabalidad ese esfuerzo. Y hoy día, por ejemplo, tenemos un presidente de la comisión, yo no sé quién es el presidente de la comisión política hoy día, si es Valderrama, es Mauricio Mulder, o sea, hemos llegado, ¿no?, a una confusión impresionante. Entonces este no es el APRA que nosotros nos formamos, este no es el APRA donde yo conocí a tantos jóvenes, a tantos líderes, y lo que Aya hizo con el partido, Aya construyó un partido político. Lamentablemente Alan no creía en el Partido Aprista Peruano, y ese es un cuestionamiento interno. Alan profesamente lo fue desactivando, y hay una declaración muy interesante en el programa de Jaime Bailey, cuando Bailey le pregunta y le dice: ¿y tú qué piensas del APRA? Y él le dice: es un partido que presiona mucho. ¿Se acuerdan de esa declaración? Así, que presiona mucho. Y de ahí comenzó todo el proceso de desactivación del APRA. O sea, esto no es gratuito, este es un proceso que hemos tenido en los últimos tiempos. O sea, el APRA está débil porque hubo una política profesa para debilitarlo. Algunos dicen que fue de afuera, puede ser, pero también se contribuyó desde adentro, por supuesto que sí. Entonces tenemos que estar en una nueva perspectiva del partido. El partido tiene posibilidades, la gente cree en el APRA, y con todo el cariño y con todo el respeto, lamentablemente ya no creen en nuestros líderes, pues. Eso es una realidad, con el respeto que se merece, porque acá no estamos faltando el respeto a nadie. El APRA
el APRA tiene una posibilidad real si es que se renueva y presenta una propuesta programática. No hay otro camino, no hay otro camino, eso hay que decirlo con sinceridad, porque el APRA tiene que cambiar y el APRA puede rápidamente insurgir nuevamente. Y el panorama es tan sencillo, tan fácil realmente. En el último proceso electoral tuvimos 25 partidos en contienda y participaron 19. En la próxima elección van a haber más de 25 partidos electorales y si el APRA trabaja políticamente con inteligencia, con propuesta programática, con una organización férrea, tenemos hasta posibilidad de ser gobierno, compañeros. Pero para hacer el cambio, no para defender el estado de cosas. El APRA ha perdido el rumbo. Nosotros ya no sabemos qué somos. Y lo peor de todo es que nuestra militancia está totalmente confundida. Hay algunos compañeros que dicen que son socialdemócratas, otros que creen en el mercado, ¿no? Y ninguno habla de nuestra posición política, que es la economía concertada, que se expresa a través del Congreso Económico, donde participa el capital, el trabajo y el Estado, que es la posición aprista, que es una concepción superior, porque en conjunto planean el desarrollo. Hoy ya tenemos un modelo que es un fracaso, porque lo único que ha privilegiado es a los grandes grupos monopólicos y oligopólicos. Y eso hay que decirlo. Es un modelo que sirve solo para favorecer al sector privado. Y una prueba de la falta de planificación en el país es la carretera interoceánica. Se ha creado un sistema como el SNIP, que después ha sido modificado por el Invierte Perú. ¿Y qué ha pasado con esa? En lugar de hacer primero la carretera central donde vas a 10 por hora o a 5 por hora, se fueron a hacer una carretera interoceánica. Porque lo único que los está moviendo son intereses económicos. No hay planeamiento, no hay planificación. Y lamentablemente la Constitución del 93 no permite la planificación. Tenemos el principio de subsidiariedad y por eso que apostamos por la Constitución del 79. El principio de subsidiariedad impide que el sector público participe en la economía, más aún en una situación de crisis extrema. El año 2019, durante el mandato del sinvergüenza de Vizcarra, se han perdido 23.000 millones de dólares del presupuesto de la República. Y nadie ha dicho nada. Y el año 2020 se han perdido 64.000 millones por ineficiencia y robo en el Estado. O sea, ya no se roban 1 millón. Hay cientos de horas paralizadas en el Perú y nadie dice nada. ¿Dónde está el partido aprista? ¿Dónde está ese Melgar? ¿Dónde está Panta? No, están en sus marchas. Ahí atrás de Gersi, peleando un espacio para ver si le dan un sitio, porque no los quieren tampoco. Porque ese no es nuestro espacio natural. Nuestro espacio natural siempre ha sido la izquierda. Ese ha sido nuestro sitio. ¿Qué hacemos en esas marchas? Con un discurso prosenderista. Hay que trabajar desde el punto de vista de la gestión de este gobierno. Por ejemplo, el ofrecimiento del presidente. ¿Qué dijo el presidente? Que iban a ganar sueldo de maestro, ¿no es cierto? Hay que exigirles. ¿Dónde está su sueldo de maestro? Que se iban a bajar el 50% de los sueldos de los funcionarios públicos. Nada. ¿Qué éxito tiene este gobierno hasta el día de hoy? Ninguno. Lo único que ha conseguido es la devaluación de la moneda peruana. No hay más, no existe más. Por eso protestamos. Por supuesto que sí, pero no podemos ir con un discurso senderistas. No, vacancia presidencial. Miren, en el último mandato hemos tenido 4 presidentes. 4 presidentes. Correcto. 4 presidentes, pero se ha quebrado la institucionalidad del país. Entonces el APRA tiene que pensar en la institucionalidad del país. O mañana viene Castillo, pasado otro. Eso es lo que apuesta el APRA como partido político, a que el país sea un caos. Si ese es el camino, salgamos a las marchas. ¿Correcto? Salgamos a la... No podemos ahondar el caos. Hay que combatir políticamente e inteligentemente al gobierno, con acciones, demostrando todos sus errores políticos. Pero ese tipo de discurso lo único que nos cita es ponernos al lado de la ultraderecha. Y yo creo que el APRA tiene que tener su propio discurso, su propia propuesta. ¿Por qué? ¿En qué nos diferenciamos con el gobierno de Castillo? A nosotros nos han dicho que somos comunistas. Nosotros, ¿cómo podemos ser
parte de este gobierno en el cual no ha hecho un deslinde con Sendero Luminoso y que ha matado más de 2.000 apristas Sendero Luminoso. ¿Qué cercanía puede tener el APRA? Pero eso no significa que estemos al otro lado, que estemos defendiendo los intereses de los grupos monopólicos, porque no se les ha tocado la vergüenza nacional que tenemos. Odebrecht sigue en el Perú, sigue cobrando los peajes. Acaban de pagar en la Municipalidad de Lima un arbitraje por 238 millones de soles. ¿Y el APRA? ¿Y el Partido Aprista Peruano? Políticos apristas que siempre estaban a la vanguardia, siempre marcaban el derrotero, tenían su propia propuesta política. Hoy ya no tenemos nada. No tenemos nada, compañeros. Y disculpen que haya tocado este tema, porque creo que en un momento de reafirmación aprista, creo que tenemos que ir a temas de fondo. Y estos son temas de fondo. Y acá no es cuestionar a los líderes, no es cuestionar, simplemente es una apreciación que tenemos y que estamos seguros que el APRA sí se puede reencontrar con la sociedad peruana. Sí lo puede hacer. Y eso depende de cada uno de los militantes del partido, porque los militantes del partido también están confundidos. Tenemos los profetas, ¿no?, que dicen que son el cambio, pero terminan defendiendo el status quo, ¿no? Y salen en propuestas, hasta presentan libros ahora, ¿no? Y así tenemos, o sea, el APRA tiene que encontrarse consigo mismo. Tenemos que hacer un cambio realmente. Y esto no significa tener enemigos, no, simplemente que creo que hay momentos en que las personas cumplen ciclos. Y creo que los políticos del APRA, que han sido y son muy buenos políticos, porque eso no está en discusión, nadie puede negar la gestión del Partido Aprista como gobierno, ha sido exitosa, ¿no es cierto?, como gobierno, no como APRA, ¿correcto?, como Partido Aprista Peruano, eso no se puede negar, tienen una calidad, son mucho mejores que cualquier político en el Perú, eso no está en discusión. El problema es un problema de credibilidad en este momento de la sociedad peruana. Y eso es lo que tenemos que analizar. Eso no significa que no, que simplemente creo que son momentos de cambio, nada más, ¿no? Y permítame este punto de vista, que quizás no era el adecuado, porque iba a hablar sobre el Parlamento unicameral funcional, y este es un tema sumamente doctrinario y complejo, y había traído un montón de citas de ella en la torre, porque acá habla de qué cosa, de lo que es la democracia funcional, que es muy importante, porque tampoco nosotros no somos defensores de la democracia vigente, que esta es una democracia representativa. Ella lo dijo muy claramente, y esto es importante en el discurso del Día de la Fraternidad de 1972. Expresó: nosotros hemos concebido siempre a la democracia tanto política como económica. Nosotros no queremos imitar servilmente a la democracia europea de los países desarrollados que ya tienen su trayectoria histórica lograda. Entonces nosotros no somos defensores de esta democracia, nosotros somos defensores de una democracia económica. Nosotros, como línea maestra, la posición primigenia del APRA era el Parlamento unicameral, que después devino en el Congreso Económico, porque en los últimos tiempos solo hemos hablado de lo que es el Congreso Económico, cuando la posición primigenia era el Parlamento unicameral, y eso hay que decirlo, Parlamento unicameral funcional, y que los sectores conservadores y reaccionarios de aquella época de 1931 y 32 se opusieron porque decían que una sola cámara era muy peligrosa porque podía hacer reformas muy rápidas. Y obviamente en los últimos tiempos el APRA apostó por el Senado y la Cámara de Diputados, o sea, comenzamos a tener comportamientos conservadores. El APRA primigenia, sí, claro, por supuesto que sí, ahí tuvo también un cambio, y eso no es mentir, tampoco es mentir, ¿correcto? Y entonces hay muchas citas importantes que me hubiese gustado desarrollarlas con todos ustedes, y me comprometo a una nueva reunión para desarrollar esto, porque es un tema bien desarrollado, bien estructurado. Y quiero terminar ya con las conclusiones que me parecen importantes y decirlas, ¿no? El Congreso Económico representa nuestra concepción de cómo organizar el Estado antiimperialista, concepto que ya nos hemos olvidado. Ya no hablamos del Estado antiimperialista. El APRA ya no... ¿Qué es el imperialismo? Porque en la lucha contra el imperialismo y las clases dominantes que ostentan el poder en el Perú, por supuesto que el imperialismo está más vigente que nunca.
Es más, el imperialismo hoy día ha cambiado hasta las formas. Hoy día se maneja a través de los organismos internacionales que te regimentan y te reglamentan tu política. Y un ejemplo concreto, el Banco Agrario. El Banco Agrario fue creado con la aprobación del Fondo Monetario Internacional, pero crearon un banco cojo. Por eso es que el Banco Agrario no crece, porque es un banco que está prohibido de captar ahorros. Así ninguna institución financiera puede crecer sin ahorros. Entonces sí nos regimentan los organismos internacionales, sí controlan nuestras políticas. No se pueden cambiar las reglas de juego de la Organización Mundial del Comercio. Hay un mundo diferente. Hoy día el imperialismo ya no se expresa solo en los países, se expresa también en las grandes corporaciones internacionales que tienen políticas diferentes inclusive que los grandes países imperialistas. O sea, el mundo sí hay imperialismo. El que no quiera aceptar o entender eso no está entendiendo el proceso global del imperialismo. Y el APRA tiene que enfrentar este nuevo contexto. Eso no es mentir. Entonces, desde el punto de vista, y otra de las conclusiones es importante, se convierte en un poder alterno. O sea, el APRA en algún momento planteó el Congreso Económico como un cuarto poder, de no poder plantearse el Congreso, el Parlamento Funcional Unicameral. Eso se discute hoy en el Partido Aprista Peruano. Nada de eso. Los temas doctrinarios los hemos dejado en el olvido. Nos hemos vuelto un partido pragmático. Actuamos en el momento. ¿Esta vuelta quién es? Nos hemos vuelto un partido pragmático. Solamente nos preocupamos de las cosas del día a día. El APRA siempre tuvo una proyección, marcó con el programa mínimo, y el programa mínimo fue el gran programa modernizador de la economía nacional. El Instituto Nacional de Estadística, el Banco de la Nación. Por eso que nosotros hicimos el encuentro programático, para tener una propuesta para el siglo XXI. Esos temas estamos discutiendo en el APRA, absolutamente nada. Entonces, el Congreso Económico expresa nuestra concepción de la economía y se expresa a través de la economía concertada, que supera la economía de mercado y a la economía social de mercado. La primera no existe, porque no hay una economía perfecta, ¿correcto? Por lo tanto, no hay una economía pura, perfecta. Y la economía social de mercado tampoco ha solucionado los problemas, porque hay imperfecciones del mercado. Si bien es cierto, el mercado y estos mecanismos que tenemos los organismos reguladores, en la práctica no funcionan, porque no controlan absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, la primera no existe, y la segunda implica una intervención del Estado ante las imperfecciones del mercado. Nuestra concepción en conjunto, todas las fuerzas, el Estado, capital y trabajo, planean el desarrollo nacional en conjunto. En la Constitución de 1979, que decía, una vez que se planeaba, se convertía en ley la planeación. El Perú no planea nada. Estamos en pleno siglo XXI y cada político, cada presidente regional, gobernador regional, alcalde, hace lo que le parece. Ya obviamente tenemos un sistema que es el SNIP, que después se convirtió en Invierte Perú, pero queda a criterio de cada autoridad. ¿Cuál es el nivel de prioridades? Si preguntamos en esta sala y le preguntamos a los que están acá, ¿cuál es la principal obra que tiene que hacer el Perú? Y cada uno va a decir su punto de vista. Y así es el Perú. Cuando tú le juntas a los 120, 30 congresistas, le dices cuál es la principal obra, cada uno te va a dar su punto de vista. Entonces, ¿qué está pasando en el fondo? La Constitución de 1993 no ha solucionado el problema del planeamiento ni de la planificación. Cada uno hace lo que mejor le parece. Entonces tenemos que cambiar, por supuesto. Y para terminar, el Parlamento Unicameral Funcional es una concesión superior que prescinde del Congreso Económico, lo abarca. O sea, si tuviéramos el Parlamento Unicameral Funcional, el Congreso Económico estaría de más, porque en ese Congreso, en el Parlamento Unicameral Funcional, estarían representados todas las fuerzas, el capital, el trabajo y el Estado. Bueno, con eso quería terminar. Juan Carlos Sánchez, principal fue Parlamento Unicameral Funcional Congreso Económico. Muchas gracias, compañero. Gracias, muy amable. Bien, vamos a continuar por la hora. Vamos a invitar al compañero Carlos Roca para la síntesis
de estas 3 exposiciones de la tarde, que es Informales, Emprendedores y Frente Único, a cargo de la compañera Valeria Mesarina Avia. También la exposición Tareas Presentes y Futuras del APRA, a cargo del compañero César Sumareta Flores, y la participación del Parlamento Unicameral Funcional, Congreso Económico, a cargo del compañero Juan Carlos Sánchez Montes. Compañero Juan Carlos. Bueno, ante todo yo quiero saludar la presencia de nuestro querido compañero Jorge del Castillo, que aunque no tiene cargo dirigencial, pero ha cumplido y sigue cumpliendo una labor muy importante, defendiendo siempre las posiciones Está perdido, más cerca, más cerca. defendiendo siempre las posiciones históricas de nuestro gran partido. Nuestra compañera Valeria Mesarina tuvo una intervención muy importante, porque justamente hablando del Frente Único, ella nos quiso explicar cómo el sector que representa, de los informales, de los pequeños y medianos empresarios, pueden ser integrados en el Frente Único de Clases Explotadas. Cuando ella de la Torre presentó su tesis del Frente Único, inspirándose él en el Kuomintang chino, el Kuomintang que fue liderado por Sun Yat-sen, a quien ella de la Torre admiraba mucho. Y precisamente el Kuomintang chino tenía esa característica de ser un partido pluriclasista, donde estaban representados los campesinos, los obreros y los sectores medios. En el antiimperialismo y el APRA, ahí la Torre habla precisamente del Frente Único, fundado en una alianza de campesinos y obreros con el rol cooperador de las clases medias. El rol cooperador porque en ese momento las clases medias, los médicos, los ingenieros, los abogados, ¿no? Tenían, los maestros, los contadores tenían una fuerte presencia y debían colaborar y apoyar a la Alianza Obrero Campesina. Esta tesis del Frente Único contemplaba también lo que ella llamaba los compromisos transitorios con la burguesía temporalmente antiimperialista. Ella no incorporaba a la burguesía en el Frente Único, pero sí decía que la burguesía, que era el reflejo de la presencia del imperialismo, tenía que cumplir en algún momento un rol que podríamos decir subsidiario, pero importante también en la lucha contra el imperialismo. Lo que yo siempre me he preguntado es, estos sectores que nuestra compañera Valeria representa, ¿cómo se integrarían en el Frente Único de las clases oprimidas, el Frente Único de las clases explotadas? Porque obviamente estos sectores también tienen sus intereses, que no sé si podrían entrar, ¿no?, dentro del esquema del altruismo, del esquema de la renuncia al interés personal o grupal en aras del interés colectivo. Este es un tema que nosotros podríamos desarrollar en el seno del partido y creo que Valeria nos podría ayudar mucho a esclarecer este tema de la presencia de estos sectores en el nuevo Frente Único, porque como yo digo, la concepción es válida, pero la composición ha variado. Y tendríamos que ver de qué manera estos sectores se pueden incorporar en el Frente Único de las clases explotadas. Tomo, creo que con Valeria hay mucho todavía que conversar y ella nos podría esclarecer por su experiencia propia en este tema. La intervención de César Sumaeta ha sido muy buena, porque creo que César nos ha traído una serie de puntos de vista, ¿no?, para esclarecer mejor las tareas que tenemos que cumplir en el momento presente. Creo que la intervención de César debe ser difundida, y yo le he pedido a César que me envíe aquello que ha preparado y que no pudo presentar ahora, y que sería muy interesante, porque
son tareas pues, que tenemos que abordar con una celeridad quizás. No podemos pensar mucho tiempo para poder reconstruir el partido, y creo que muchas de las ideas que él expresó coinciden plenamente con las que yo presenté al inicio, al inaugurar este certamen. La intervención de nuestro querido compañero Juan Carlos Sánchez Montedioca, claro, es una intervención muy polémica, y él ha tocado puntos muy sensibles para todos los apristas. Lo hace en su forma de decir las cosas. A veces me da la impresión que es una intervención un poco pesimista, pero después da un contenido también de esperanza, de expectativa frente al futuro. Creo que la intervención de Cocoli tiene que ser tomada en cuenta por nosotros, porque estamos en la misma línea, ¿no?, de reconstruir al partido bajo valores morales sobre todo, para poder recuperar la credibilidad perdida, para poder reinsertarnos en la sociedad, para poder llevar un mensaje a los sectores más deprimidos del país que están esperando la voz del partido. Ojalá podamos resolver los problemas internos que todavía subsisten, ¿no? Desgraciadamente todavía existen y tenemos que resolverlos, pero al margen de si logramos la inscripción o no, creo que hay una tarea, un esfuerzo, sin perder nuestra propia identidad, sin perder el perfil histórico de un partido de izquierda democrática, sin perder todo aquello que se ha acumulado a lo largo del tiempo, a lo largo de tantos años. Por lo tanto, con su verbo que me hace recordar algunas expresiones de don Manuel González Prada, Cocoli nos ayuda también en este esfuerzo de la reconstrucción del partido. Bueno, eso es todo lo que yo podría decir respecto de las tres últimas intervenciones. Y claro, en espera de las palabras de Luciano Ponce, que debe clausurar, pero yo quisiera escuchar a nuestro compañero Jorge del Castillo. Creo que él, por su trayectoria a lo largo de todos estos años, por su presencia permanente en los medios de comunicación, inclusive en posiciones que a veces a mí no me gustaban, pero creo que lo hace con la mejor buena voluntad, con el mejor espíritu aprista. Cada uno tiene su estilo y su forma, pues, ¿no?, de poder enfrentar las coyunturas, ¿no? A veces digo yo, genio y figura hasta la sepultura. Y bueno, cada uno tiene una forma de decir las cosas, pero creo que nos unen, ¿no?, en la común vocación, ¿no es cierto?, de servir al partido y de servir al país. Por eso te saludo, Jorge, a pesar de que, no sé, alguna de tus marchas no me gustaba. pero lo digo, sí, pues, pero es así, pues, ¿no? Pero de todo modo creo que la fraternidad no se debe romper. Es lo más importante. Jornada desde el principio, declarando la inauguración de este primer reencuentro de reafirmación aprista. Un saludo a esta magna reunión. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Vamos a presentar al compañero Luciano Ponce Lancho. Él ha sido dirigente de la base de la JAP en San Luis. Ahí manténgase, compañero. Ex secretario general del CUA, de la Católica, organizador del centenario de Víctor Raúl Aguirre de la Torre en la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente de la Comisión de Jóvenes por el Centenario. Luis Alba Castro, secretario de la Fórmula Presidencial PAP 2000, secretario nacional de organización CENPAP 2007-2010. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La organización responde a la ideología, a la doctrina. No hay otra forma, compañeras y compañeros. Y el gran debate contra el neosenderismo, que quiere hacer una alianza con el neoliberalismo, porque los extremos se unen en ese totalitarismo. Ese gran debate será ideológico. Ese gran debate será programático. Y esta es la hora, compañeras y compañeros,
donde los mejores cuadros del APRA tienen que regresar, tienen que revisar, hacer una relectura de la torre para plantear ese gran debate afuera en las calles y que el pueblo sepa que estará defendido por el APRA, el Partido del Pueblo, compañeros. El tema de la crisis es complejo y también se mueve, no hay nada estático, nos decía ahí el autor. Yo recuerdo alguna vez, me explicaban, por ejemplo, los tremendos impactos que existen a nivel ambiental. Yo recuerdo en los años 80, se visionaba, por ejemplo, que el petróleo se iba a acabar hacia el año 2030, 2038, se decía. Pero resulta que en el año 1994 China entró a tallar con su cambio de modelo y planteó un relanzamiento de la industria automotriz. El mundo pasó en 1993-94 de fabricar 40 millones de autos a fabricar 80 millones de autos. Y resulta que prácticamente el petróleo ya se acabó antes del 2008. Estamos viviendo ya de las reservas. Y entonces viene un cambio. Con la crisis viene un cambio. Viene un cambio energético. Pero también hay una degradación del planeta. Para que tengan una idea de los tremendos impactos que existen. No lo vemos, pues, lamentablemente no lo vemos. En el mundo, el último informe sobre el clima de Naciones Unidas dice lo nefasto que son 16.000 plantas de procesamiento de agua de mar para volverlo en agua dulce, ¿no? Las famosas desalinizadoras. Son 16.000 que existen. La mayoría de ellas existen en los supercruceros de turismo. Y el impacto que están haciendo es brutal. ¿Por qué? Porque toman agua de mar y regresan el agua salobre otra vez al mar. Y alguna vez el hijo de John F. Kennedy decía que el nivel de porcentaje que existe en cada ser vivo del planeta es el mismo porcentaje de sal en proporcionalidad que tiene el agua de mar. Y si nosotros variamos algunas micras de la salinidad del mar, se nos puede venir una nueva era del hielo. Cambian las corrientes marinas y el impacto es brutal. Para que tengan una idea, en una tormenta del Atlántico Norte, un solo rayo puede tener 30.000 millones de vatios. Es mucho más de lo que consume todo Estados Unidos en un día. Entonces el hombre frente al cambio climático no es nada. Hace 2 años se ha descubierto que el hombre casi desapareció hace 80.000 años, de acuerdo a un problema volcánico en Toba. Y entonces estas cosas nos tienen que hacer reflexionar, compañeras y compañeros, como bien dice nuestro compañero García Salvatierra, que yo le rindo un homenaje el día de hoy. Porque lo tenemos vivo, porque tenemos que tenerlo más tiempo en el partido, debatiendo con los círculos de estudio, con nosotros. Tenemos que entender la crisis que se viene. Porque entendiendo esa crisis estaremos a la altura de los retos que venimos. Y por lo tanto, nosotros tenemos una base doctrinal que nos va a permitir, dice García Salvatierra, pensando entusiastamente, superar este tipo de crisis, que en el Perú también tendrán algún impacto. Y entonces yo le voy a aportar a este evento de reafirmación y de rol del bicentenario que se ha hecho el día de hoy, entregándoles a cada uno de ustedes un trabajo que ya lo hicimos por escrito. Y quizá haya sido como presentar la ponencia el día de hoy aquí en este magno evento. Yo presenté en esa publicación que habla sobre el aprismo del siglo XXI, justamente me tocó hacer a mí un tema programático, la culturización ambiental, la propuesta ecológica del APRA en el siglo XXI. Esta propuesta ecológica integral, porque hay que tener mirada integral para poder superar estas crisis, implica que la gestión ambiental, que no es una propuesta de Luciano Ponce, es una propuesta aprista, que se nutre desde las bases anarcosindicalistas, desde Germinal de González Prada en su revista, o desde la Universidad Popular, González Prada con Aya en la Torre en Vitarta a través de la fiesta de la planta, y además también de los aportes en el programa mínimo de 1931, a través de las propuestas en agricultura, en minería que se hicieron en ese documento,
a través de las cátedras ambientales iniciales que se hicieron en San Marcos en los años 40, a través de Javier Pulgar Vidal, que se integró en el 46, Manasés Fernández Lancho en el 42, David Tejada de Rivero en el 44 en San Marcos. A través de todos ellos se fueron planteando estos temas que llegan a presentarse en los años 60 como el tema de la culturización. Propuesta importantísima del partido que nosotros, ya en los años 90, con Alejandro Santamaría en el Congreso, lo planteamos en la Comisión de Ambiente y Ecología y con Elvira de la Puente también. Y en el segundo gobierno nosotros también tuvimos los aportes de personalidades que, no siendo apristas, se sumaron con nosotros a la creación del Ministerio del Ambiente, como Brac Eck, y otros peruanos más como Felipe Benavides, que también en este tiempo trabajaron estrechamente con Pulgar Vidal, con Manasés Fernández Lancho y con David Tejada de Rivero. Entonces, compañeras y compañeros, creo que hay que comenzar a escribir, creo que hay que comenzar a debatir, creo que hay que estar a la altura de lo que ahí de la Torre nos pedía cada uno de los militantes del partido. No tener apristas solamente de estómago y de corazón. Necesitamos apristas con conciencia. Necesitamos apristas que estudien, necesitamos apristas que se perfeccionen, necesitamos apristas también que accionen, necesitamos apristas que salgan a la calle, como decía de la Torre, a hacer y organizar. Pero necesitamos sobre todo, compañeras y compañeros, fortalecer en nuestra patria la fraternidad, ya no solamente como una fraternidad aprista, sino como la necesidad entre los peruanos de fortalecer el nivel de confianza, porque esa confianza interpersonal irá generando las relaciones necesarias para superar la marginalidad, para superar la informalidad, para superar la pobreza y para poder enfrentar también a aquellas personas que, basándose o utilizando esa marginalidad y esa informalidad, pretenderán engañar al pueblo para podernos vender un proyecto totalitario, y nosotros los apristas les diremos otra vez: el APRA, como siempre, ofrendará lo mejor de sus cuadros, ofrendará su vida en la defensa de la libertad, de la democracia y de la justicia social en América Latina. Muchísimas gracias, compañeros. Bien, compañeros. El primer reencuentro de reafirmación aprista del rol del aprismo en el bicentenario, desafíos y retos, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Gobernabilidad y Identidad Perú, ha culminado. Muchísimas gracias. Tatuaremos con sangre la historia, nuestra huella pujante y triunfal. Quedarán los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Peruanos, abrazar la nueva religión, la alianza popular.